Seguimos con más de Alterna, momento de hablar de filosofía. Lo tenemos al profe Fer González con nosotros, que se puso en personaje y se puso el saco. Claro, me vine hoy de profesor. Claro. Suelo ir así a dar clase, bueno. No hay parches en los codos, es verdad. Le falta eso para terminar de ser el prototipo de docente, claro que. Y pararme un poquito con las manos claro. así cruzadas. Bueno. sí. Me gusta usar saco, debo decir, ¿no? En general, pero bueno. No tiene nada que ver en realidad con la tarea del docente, ¿no? Hay de todo. Sí, ¿Usted cómo va? Vos también sos docente. Sí, no, yo voy así. Campera. Ah, así. Con Sí, esa sí, remera. totalmente. Y ahí ya es medio raro. Encima me toca dar clases en la Universidad de Ciencias Jurídicas y pasan todos los docentes de abogacía, Claro. miran muy raro. Claro. Me ha pasado muchas veces ¿el docente de esta aula quién es? Y, Hola, ¿qué tal, doctor? es el señor que está en el lugar donde claro, está el el docente. que Pero está parado se al viste- frente soy yo. Se viste así. Sí, totalmente. Pero ahí también derribando los mitos de que la ropa no hace a la profesión. Totalmente. El hábito no hace al monje. Claro. Y alguno decía, pero ayuda. Bueno, no importa esa parte, de, pero ayuda, no. Así que bueno, aquí estamos para hablar un poquito de filosofía y todas esas cosas. Vamos intercalando la filosofía, los superhéroes y algo de redes sociales como el otro día, ¿te acordás? Y bueno, la idea era hoy presentar porque le vamos a dedicar varias secciones a una cuestión que aparece en el tema de los superhéroes, de los cómics, diría yo, mejor de los cómics, vamos a decir, que es la cuestión de la ética y los problemas morales, ¿no? Un poco preparando esto decía, bueno, siempre me han enseñado, ustedes sobre todo, a distinguir lo que sucede en el cómic diferente a lo que sucede en las series, Claro. en las películas. Entonces uno dice, bueno, los cómics tienen una historia mucho más elaborada, si se quiere, mucho menos pensada en función del éxito inmediato, económico, todas esas cosas, que es real, me Sí. parece. Totalmente. Entonces se dan argumentos más complejos y aparecen cuestiones éticas a veces un poquito más obvias, ¿no? Como presentar a un héroe con determinadas características morales claras, evidentes y que sirven, entre comillas, como un ejemplo, paradigma para los jóvenes o para alguien o para el ciudadano. Y los cómics ya transformados en series o transformados en películas, quizás navegan por otros lugares. Es cierto que por ahí también las películas de cómics o basadas en superhéroes o cómics en general están pensando más en el entretenimiento, un poquito así. Ayer estaba comentando con alguien que me decía qué bueno cuando una serie dura 28 minutos, 26 cada claro. capítulo. Bueno, no va a pasar eso con un cómic que no. puede durar años. No, un arco argumental te puede durar 12, 15, 16 tomos. Que claro, y lo tenés que seguir y es mes a mes ir comprándolo. Ahí lo tenemos también a Marquitos en línea. Ahí está. Desde la casa. Lo que también me parece que es importante remarcar es que muchas veces las series o las películas también tocan temas que tienen que ver con la ética, con lo moral, pero que ciertamente sí hay que distinguir que tal vez es más superficial y el gran público no se detiene o no tiene tiempo a detenerse en el análisis de lo que implican las decisiones que están tomando. Sí. No sé, por ejemplo, para poner un caso, y ahí también Marquitos te puede sumar, no sé cuánta gente se habrá dado cuenta cuál fue la verdadera problemática de la película Capitán América Civil War. Nos quedamos con Barón Zemo, con que Tony Stark se pelea con el Cap América, pero no sé cuánta gente se puso realmente o se dio cuenta de que lo que estaba en juego era los superhéroes se tienen que hacer responsables de los daños colaterales de sus acciones o no. Sí, tal cual. A ver qué dice Marcos en eso. No, totalmente. Y además de que cada uno tiene como una especie de código marcado, que son básicamente la posición de Tony Stark frente a la situación y la posición de Capitán América, y eso es lo que de alguna manera es el enfrentamiento, ¿no? Pero es increíble lo interesante, digamos, que han hecho los rusos cuando a partir de su entrada en el universo de Marvel, es justamente romper con esa cuestión, digamos, tradicional del superhéroe. Ya lo hacen en el Soldado de Invierno, cuando el Capitán América de alguna manera empieza a cuestionar las instituciones en las que él creía, las instituciones que lo crearon de alguna manera a él, y que dicen, che, pará, capaz que yo de alguna manera no estoy defendiendo
realmente a los buenos, digamos, no estoy representando realmente a los buenos, y empieza él a hacer esa crítica con respecto a qué está bien y qué está mal, digamos, según el ojo de quién, ¿no? Tuvimos como otro caso que a mí me viene a la mente cuando se rompe el código de moral o ética, sobre todo muy marcado en un personaje, lo hace Zack Snyder en El Hombre de Acero. Él hizo una de las decisiones más cuestionables en la historia del cine superhéroe, que es poner a un tipo como Superman matar a una persona en cámara, como lo hace por ejemplo con el General Zod. Y claro, o sea, básicamente uno lo primero que dice, bueno, Superman no mata. Es súper cuestionable porque en los cómics ha pasado de que Superman tuvo que llegar en una instancia, en una situación límite a hacerlo. Y acá también el análisis más complejo es que Superman, en ese inicio, digamos, en ese aprendiz que él estaba en el camino del superhéroe, se enfrenta a una situación límite y él decide, porque ya básicamente no tenía otra opción, sabía que de alguna manera no tenía otra forma de detenerlo y sabía que esta persona no iba a detenerse por más que viera inocentes, ahí justamente básicamente estaba matando inocentes en esa situación, y a él no le queda otra que tomar la decisión, un poco digamos impulsado por eso, de tener que matar a Zod en ese momento, que ha sido polémico, hasta que lo ha perseguido a Snyder básicamente a partir de esa interrupción, ¿no? A mí me parece, por otro lado, que cuando uno ve qué puede aportar la ética desde el plano filosófico, digamos, que es una construcción que, bueno, podríamos obviamente charlar mucho, pero digamos, yo comento dos como hitos, ¿no? Por un lado, cuando la filosofía, lo charlábamos la otra vez, comienza a enfrentarse con cuestiones del mito, hay un planteo de que cierta moral de los dioses no representa lo bueno, incluso es contrario al hombre. Esa es una. Y después otro hito es Aristóteles, que escribe concretamente libros de ética, la ética Nicómaco, la ética Eudemo, la ética general, que son los textos que él escribe y que los conocemos, y un libro de esos, la ética a Nicómaco, comienza hablando de que la ética tiene que ver con la felicidad, con que el hombre quiere ser feliz, que busca la plenitud, y se cuestiona obviamente que no es fácil definir qué quiere ser feliz, y la ética por ahí, sobre todo en la época, llamémosle moderna, está muy mezclada para mí con el deber institucional, con el deber del Estado, ¿no? Entonces por ahí uno dice, bueno, el superhéroe rompe una norma del Estado, pero la pregunta antigua es, lo justo, lo bueno, ¿dónde está? ¿En el Estado? ¿En la conciencia de las personas? ¿Quién determina qué es ético y qué no es ético y qué es un acto moral y qué no? Claro, bueno, esas preguntas están en el origen. Para mí lo bueno del... Marcos daba esos ejemplos. Yo me puse a ver The Voice en su momento, porque yo no había visto para nada, no había leído los cómics, pero me hablaban tanto de que The Voice rompía con todos las formas y paradigmas, con todo. Sí. Hasta con la gente misma que está dentro de la serie. Y cuando ve el primer capítulo me vaya a decir, uy Dios, ¿de qué se trata esto? No es para niños, no, obviamente. Bueno, no sé. Entonces ahí ya aparecía claramente de que el superhéroe es una mentira que estaba de alguna manera incluso bancada, usando un término poco académico, por el mismo Estado, porque le servía para determinados fines militares y económicos, ¿no? Entonces a mí me parece que la filosofía un poco te ayuda, o ciertos filósofos, a ordenar un poquito esas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso que decís vos, ¿quién determina qué está bien y qué está mal? Y otro elemento fundamental, que es la libertad, que es algo que lo tenemos que repensar constantemente, ¿no? ¿Cómo la usamos? Porque en el fondo, algunos filósofos te van a decir que en realidad no somos libres, claro. Que estamos determinados. Bueno, el determinismo... Sí, Marquito. En The Voice es mucho más oscuro, porque lo que determina qué está bien y qué está mal es esta empresa que de alguna manera lo crea, digamos, ¿no? O sea, claro, todo lo que la empresa, digamos, quiere venderle a la sociedad de qué está bien, lo representa, digamos, en su equipo de superhéroes, que ellos de alguna manera al principio dicen que, bueno, o sea, los detectan, pero realmente los crean. Y después, eso es lo que ellos quieren de alguna manera expandir por el mundo, digamos, ¿no? Entonces es más oscuro todavía si de repente, ¿qué pasara? Que es justamente el planteo de la serie, ¿qué pasara si de repente los superhéroes fueran manejados como una especie de
de jugadores de fútbol, digamos, ¿no? O sea, están manejados como por una empresa. Es bastante cuestionable a cuando el superhéroe tiene su propio código moral y ético en base a lo que el superhéroe cree, digamos, de alguna manera, o cómo se construyó individualmente, y cuando son creados por estas grandes corporaciones. A mí otra cosa que me impresionó en The Voice es la participación de algunos padres que saben que sus hijos son superhéroes fruto de como dice recién Marco, de una experimentación y donde se juegan dos valores también interesantes, que son, por un lado, hacer el bien, que el superhéroe en principio, sobre todo algunos, tenían esa especie de inocencia y candidez, y se encuentran después con el grupo selecto de superhéroes que no están muy preocupados por el bien. Y también, por otro lado, cierta cuestión de ponerte vos como paradigma moral de la sociedad. Y eso me parece que es algo que también se ha charlado mucho en ética. ¿Hasta qué punto una norma se transmite? ¿Porque el Estado la escribe? Sí. ¿O porque alguien la representa vivencialmente, ¿no? Y a ver, ya lo dijo el tío Ben en aquella mítica frase que nos ha quedado grabados a todos: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo dijo el tío Ben, y se lo dice a Peter Parker, no entendiendo bien lo que estaba pasando, pero es la frase que nos ha quedado a todos. La pregunta es, también, y acá influye mucho la ética, es: ¿realmente es así? Digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por tener más poder que los demás, en este caso obviamente lógico por los superhéroes. No estamos hablando de el tema de la autoridad, de poder que conlleva un cargo de autoridad. Digo, un superhombre, un tipo que puede volar, que tiene superfuerza, que tiene supervelocidad, que puede evitar catástrofes, ¿tiene el deber moral de actuar en consecuencia para el bien de la sociedad? ¿O se los puede guardar para él y el beneficio propio? Bueno, ahí por ejemplo está bueno para plantear, qué sé yo, paradigmas éticos que se hablan en ética así filosófica, digamos. Las éticas que están basadas en el desinterés. Kant decía, bueno, si yo cuando hago un acto que considero bueno tiene un elemento externo que sea, por ejemplo, el interés personal, deja de ser bueno. Lo bueno es cuando vos lo haces por lo que eso vale, porque tu conciencia te dice eso es bueno. Y depende ahí en el tema de la responsabilidad que tiene el superhéroe. Bueno, hay algunos superhéroes que parece más obvio que ellos sienten que ese poder es para usarlo, que se lo dieron para usarlo. A mí me parece que eso es más justo de la estructura narrativa de los cómicos de superhéroes. Nosotros, los humanos comunes, nos descubrimos haciendo el bien en contextos más chiquitos, ¿viste? Entonces, más mundano. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y bueno, primero con mi fría, más o menos después en la escuela. Bueno, yo era buen alumno, entonces me portaba bien. Después decir, bueno, cuando hago alguna cosa que tiene que ver con el deporte, el arte, ahí aparecen nuestras demandas éticas. Pero el superhéroe es para mí, ¿no? O sea, lo que yo veo, sobre todo en algunos, salvo en The Voice, o cosas así parecidas, es paradigma, es ejemplo. El tipo es la guía moral. Que después el Estado u otros poderes lo usen, o el mismo superhéroe tenga una vida paralela, ¿viste? Sí. En The Voice, como dice, a mí me gustó eso de decir, bueno, hay una oscuridad tan fuerte que yo la vi más en los padres que sabían que sus hijos estaban siendo manipulados, pero para un beneficio futuro de fama, de poder, de dinero. Claro, es que justamente ahí se suma también en el caso de los padres una crítica a lo que es el tema de los ídolos, la sociedad de consumo, la sociedad, digamos, la crítica puntual es que básicamente se critica cuando uno quiere llegar a convertirse en ídolo a toda costa, digamos, ¿no? Y todas esas frustraciones que por ahí uno como padre le pasa al hijo, que quiere que sea el próximo Messi, que quiere que sea la próxima Dua Lipa, el próximo ídolo, pasa de alguna manera acá con los padres que quieren que su hijo sea el próximo superhéroe, que integre, digamos, esa plantilla y de alguna manera sea entre famoso, entre que lo ame todo el mundo, súper rico, súper famoso, que es una crítica también interesante, sobre todo que se ve en la relación de Starlight con la madre, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Todo lo que la madre quería hacer se lo pasa a la hija,
y sin importar a toda costa. Es como esos caminos de mis universos de chiquita, digamos, Sí. ¿no? Miss Sunshine. Claro, Little Miss Sunshine. Y después, por ejemplo, otra cosa que también es interesante de esto que planteabas de la brújula moral que imponen los superhéroes, es plantear de que también nosotros como fanáticos y como seguidores de estos héroes, que los vemos en el cómic, también dentro del mundo del cómic, pero nosotros por fuera como lectores, también ejercen un modo de brújula moral para nosotros, y cuando esos héroes rompen o se desvían un poco del camino, nos indignamos como si fueran personas reales que nos han defraudado. Cuando en los cómics vemos que Batman flaquea, que en algún momento Batman duda de si tiene que matar o no al Guasón, decimos, no, Batman, vos no matás, vos no usás armas. ¿Cómo puede...? A ver, una de las cosas que más indignó del Batman de Ben Affleck era que usaba armas y no le importaba nada. Y la gente se indignó porque Batman no usa armas. Su única línea, como nos habían enseñado, nos mostró por ejemplo Nolan con Christian Bale y en otras historias también, lo único que no hace Batman es utilizar armas, porque el arma simboliza justamente el momento del asesinato de sus padres. Y cuando lo vemos con las armas, no puede ser. Nuestro ídolo rompió su única ley. La única línea que no iba a cruzar, la cruzó. A partir de acá, puede seguir siendo mi brújula moral, y esa relación se rompe, se quiebra. Hay esas identificaciones con algunos personajes más que con otros. Podríamos pensarlas, se me ocurre también. En lo ético está como claro, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿por qué me atrae más Daredevil? ¿Por qué me atrae más Superman? ¿Por qué me atrae más Batman? O determinado superhéroe. Y me parece que ahí aparece también la representación ética, la representación de valores que ese determinado personaje representa. Y también me parece algo que hay que decirlo, por decir así, sin decir nada del otro mundo tampoco, pero cierta admiración por el uso de la fuerza física ha sido a veces un tema que da vuelta ahí, ¿no? Es decir, el superhéroe también tiene una condición física excepcional que no la tiene un ciudadano común y que aparece muchas veces como algo aparentemente solo en el superhéroe, pero es una realidad que también está en nuestra cultura, ¿no? La ley muchas veces se ha hecho para que no gane, decimos, el más fuerte, ¿no? Sino para crear un plano de igualdad. Otra cosa que por ahí me parecía interesante, que por ahí lo podemos plantear también en otros momentos, ¿no? Es desde el punto de vista filosófico, ético, que ya lo insinué hace un ratito, es el tema de cómo manejamos la libertad, ¿no? Me parece que eso, en una sociedad como la que vivimos hoy, que en principio es democrática, que en principio tiene, cuando digo hoy, digo obviamente no solo la Argentina, sino un poco una visión occidental, etcétera. Hoy me parece que es un valor que hay que ver cómo también lo plantean el mundo de los superhéroes. Y ahí aparecen también los superhéroes con ese grado de libertad de decir, bueno, yo también puedo decidir hacer algo, no contrario a la ley necesariamente, pero sí siguiendo mi propia conciencia. Y eso a veces es complejo en el mundo. El famoso estar por encima de la ley. Que un gran ejemplo también de esto, la película, por ejemplo, de Will Smith, Hancock. Que plantea a Will Smith como un superhéroe que obviamente no le interesa salvar a nadie, está deprimido, tiene sus problemas, entonces va borracho por la vida, va a un lugar, capaz que salva a un tipo de que lo estaban por asaltar, y él le termina robando el alcohol, digamos, o sea, tipo que no le interesan los lineamientos. Sí. No, tenía un ejemplo también interesante, justo me hizo acordar el profe a un número de la Liga de la Justicia en el cómic, en la etapa de Morrison, en los 90. Aparece un personaje que de repente tiene poderes. Entonces la Liga de la Justicia lo suma, digamos, a sus filas y empiezan a actuar en distintas misiones. Sin embargo, esta persona que tiene los poderes dice, bueno, básicamente ahora que nosotros somos la Liga de la Justicia y van por el mundo, digamos, actuando en diferentes situaciones, él cree que tiene, justamente dentro de esa libertad, y por ser un superhéroe, él cree que tiene, digamos, el poder, esa decisión de decir, bueno, lo que yo identifico como lo que está bien y lo que está mal, puedo actuar y puedo ser juez, digamos, con respecto a eso. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a encontrar con situaciones en distintos países, que no todos los países actúan de la misma manera, la Liga de la Justicia le hace ver eso, que no es lo mismo cuando van
detrás de un villano en, no sé, en Corea, o cuando van en Medio Oriente, o van en Latinoamérica. Cada país tiene su sistema de justicia, su código moral, su forma, digamos, de actuar, y ellos de alguna manera tienen que actuar en consecuencia de ello, de eso, están sobre encima de eso, ¿no? No es que de repente puede llegar Superman en Corea y hacer lo que se le canta sin tener en cuenta cómo es la justicia de ese país. Entonces de repente él se empieza a encontrar con esas paredes, digamos, de cada país, y cómo la liga actúa frente a eso. Hay realmente unas cuestiones, unos cuestionamientos que son muy interesantes, que de nuevo están planteadas en el mundo de los superhéroes, y también depende de nosotros como lectores y como audiencia recibirlas, aceptarlas y cuestionarnos en base a eso, porque si queremos podemos pasar de largo de esos planteos morales, éticos. Lo interesante y lo que proponemos también desde este espacio es, bueno, vamos a meternos de lleno en estos temas, debatámoslo, charlémoslo, no vamos a llegar a la conclusión y a la verdad última y definitiva, sino que lo importante es despertar esa curiosidad y ese pensamiento y esa duda y la reflexión a todo esto. Así es, diríamos que sí. Sí, diríamos que sí. Fer, muchísimas gracias por la visita, como siempre. Te esperamos el próximo miércoles. Sí, a cuidarnos todos, como dicen. Totalmente. Chao, Marquitos. Nos vemos, profe. Chao.